Ya estamos desde los estudios Ósfera en nuestro segmento, ¿no? En nuestro segmento de Clínica Merced, Tu Salud en Casa. Hoy día vamos a hablar de las lesiones y fisuras anales y sus respectivos tratamientos. Estamos con la doctora Silvana Vinguinotto. Muy bien, La doctora Silvana Vinguinotto, que nos acompaña nuevamente, que es médico cirujano, especialista en coloproctología. Doctora, lesiones y fisuras anales. ¿Qué es lo que es una lesión y una fisura anal? ¿Y cómo podría sucedernos esta situación, digamos, este terrible suceso? Bueno, ese terrible suceso es más frecuente de lo que parece. Es una lesión o una ruptura a nivel del canal anal que se produce justo a nivel de la zona esfinteriana, del esfínter anal interno. Entonces se produce una ruptura de la mucosa que, el paciente lo va a traducir en mucho dolor, que una sensación de que algo se rompe durante la evacuación y que queda ardiendo, doliendo, inclusive sangrando. Entonces, como le digo, es una situación bien frecuente que se presenta usualmente en pacientes que tienen estreñimiento crónico o en pacientes que presentan episodios de diarrea importante o algunas otras causas que pueden venir de la mano con alteraciones a nivel del piso pélvico. Doctora, pero una fisura y una lesión anal es algo físico, es una situación por precisamente la evacuación. ¿Cómo llega a fisurarse un ano, digamos? O sea, es una suma de cosas. A ver, si uno lo imagina un poco, digamos, el canal anal tiene un grado de posibilidad de distenderse un poco para permitir la salida de las heces. Pero si las evacuaciones vienen, digamos, en un tamaño bastante importante, un bolo fecal grande o un bolo fecal muy duro, inicialmente, al salir, eso produce de que, digamos, la mucosa se rompa un poco y al romperse un poco, digamos que el cuerpo lo que sensa es que hay una herida. Claro. ¿Y qué pasa? Cuando uno tiene una herida, lo que produce es tratar de retirarse. Entonces el esfínter se contrae. Al contraerse ese esfínter, produce que la ruptura se haga más profunda y al hacerse más profunda va empeorando todo. Entonces, es una serie de eventos que se van produciendo que finalmente conllevan a que se establezca como tal la fisura. ¿Qué pasa? La mayoría de las veces cuando un paciente tiene una evacuación voluminosa, no necesariamente conlleva a que se desarrolle una fisura anal crónica, sino que lo que se presenta es de que pueden haber pequeñas rupturas que el paciente al ver, por ejemplo, el papel confort, va a ver que hay pequeñas pintitas o gotitas de sangre, pero eso se autolimita por la capacidad de, digamos, de recuperación o de curación que tiene esa mucosa, ¿ya? Pero el detalle es que la evacuación se perpetúe de consistencia dura o que, digamos, haya una contractilidad inadecuada de ese esfínter que condicione que esa fisura se vaya profundizando de manera tal de que no sane sola. ¿Cómo se chequea la fisura? ¿Qué elementos tiene usted, herramientas para poder...? Es básicamente el examen físico. Entonces, ¿qué pasa? Es el examen físico del margen anal como tal. Entonces, ahí no se utiliza mayor instrumento porque usualmente cuando vienen a la consulta, el paciente realmente viene con mucho dolor, ¿ya? Claro. Viene con mucha sensación de ardor, con mucha sensación de dolor o asustado porque tiene la presencia de salida de sangre roja rutilante sobre la zona. Entonces, básicamente lo que se hace es un examen físico y usualmente el interrogatorio te va llevando hacia ese tipo de diagnóstico. ¿Y cuál sería su tratamiento? ¿Cómo mejoramos acá? Porque se habla de la toxina botulínica, que es el Botox, ¿no? Es el Botox. Es el Botox y, claro, si yo le preguntara así, ponerme Botox en el ano en vez de en la cara es como raro, así como... Bueno, lo podemos poner en los dos, pero el punto es de que no, depende. Nunca pensaríamos... No, me refiero a que la mayoría de la gente, yo sabía esto, ¿no?
sabía de los distintos usos del Botox, de tipo estético, también para la transpiración, creo que es muy bueno, para el bruxismo, ¿no es cierto? Y también para una lesión anal. Entonces tenía conocimiento, pero la mayoría de la gente piensa que el Botox es estético, ya que se use para una lesión anal, ¿no es cierto? Claro. Es bien interesante. Sí, total. A ver, no se usa en el paciente de entrada, ¿ya? ¿Por qué? Porque la primera cosa que debemos tratar es la consistencia de la evacuación, la adecuada relajación, de que hayan hábitos adecuados para garantizar de que la evacuación se presente en el momento adecuado para cada paciente, ¿ya? Perfecto. Luego de eso, luego que se ha establecido una ruptura profunda de esa mucosa que puede tener inclusive exposición de ese esfínter, ahí vamos complejizando el tratamiento. Entonces, inicialmente el tratamiento es médico, que se basa en ablandadores de heces y que utilizan cremas que son recetas magistrales que indicamos ¿para qué? Para relajar ese esfínter que en algún momento puede verse, digamos, hipertónico, como que no se relaja de forma adecuada. Entonces, si no se relaja de forma adecuada, no va a permitir de que se lleve a cabo la defecación de forma adecuada, ¿ya? Entonces, la primera cosa es el tratamiento médico, ¿ya? Ya si el tratamiento médico no mejora, hay varios abordajes que se pueden hacer de lo menos invasivo a lo más invasivo. ¿Qué pasa? La toxina botulínica es una herramienta más para corregir este problema, pero es una herramienta que tenemos que tener claro de que ¿va a mejorar el dolor del paciente? Sí, pero va a ser una, digamos, una solución temporal que le va a permitir adquirir los hábitos adecuados para que finalmente esa mucosa pueda restituirse, ¿ya? Entonces, ella va a hacer lo mismo que va a hacer la crema, ¿verdad? En donde ella va a paralizar las fibras musculares para lograr finalmente de que el paciente pueda evacuar de una forma más cómoda y menos dolorosa, ¿ya? Y se habla de un tratamiento rico en plaquetas, no en plasma, rico en plaquetas. ¿A qué se refiere con eso? ¿Cómo, a ver, lo que pasa ¿cómo nos ayuda eso, digamos? El plasma rico en plaquetas es otra herramienta más, ¿verdad? Que va a favorecer a una cicatrización. El plasma rico en plaquetas finalmente lo que tiene son factores de crecimiento que van a ayudar o a colaborar en todo esto global que debemos hacer para que finalmente el paciente cicatrice esa herida y logre cerrarla lo más pronto posible. Claro, porque es una zona, un lugar, me imagino, de difícil cicatrización, ¿no? Claro, yo siempre les digo, zona oscura, húmeda y contaminada permanentemente. Claro. Entonces, evidentemente, el paciente, afortunadamente, cuando acude a la consulta, logramos de que los síntomas del dolor fuerte se quiten rápidamente. Pero es importante enfatizar de que deben realizar el resto de las recomendaciones por un periodo de tiempo entre 4 a 6 semanas para lograr finalmente una cicatrización que pueda perpetuarse en el tiempo. ¿Cómo es el post-tratamiento? ¿Cómo se cuida uno? Bueno, depende del procedimiento que se haga. A ver, con la utilización de las cremas, debe realizarse lo mismo de la utilización del ablandador de heces, evitar el confort, el papel confort, que finalmente lo que va a hacer es lesionar más la mucosa durante el procedimiento de limpiarse. O sea, tratar en la medida de lo posible de que el paciente se lave o utilice otras medidas como un bidet, ¿ya? O también la utilización de alimentación rica en fibra, agua, ¿ya? Esa es como que el postoperatorio son cuidados y adquirir hábitos. Es básicamente eso. Ahora, con la toxina botulínica es básicamente esperar de que la toxina botulínica haga su efecto. Usualmente logramos el efecto máximo en aproximadamente 2 semanas. ¿Y se consulta esto? ¿Hay un tema tabú, como un poquito de temor, vergüenza de preguntar? Pucha, resulta que ando con un dolorcito, no me puedo sentar bien, o no, total. Me duele para no hay como un miedo, un temor. Sí, pero la mayoría de las veces el paciente acude porque el dolor es muy intenso. Perfecto. Entonces, el motivo de consulta es dolor intenso. O el susto de ver el sangrado, ver la rectorragia franca, la sangre roja rutilante sobre el papel o sobre la taza, que evidentemente asusta mucho. Asusta mucho, ¿ya? Claro. Entonces... no es normal. No es normal. Uno a veces consume beterraga y ya se asusta cuando... Bueno, claro. Claro, o sea, ve y dice, oye, ¿qué me pasó? Y es netamente un vegetal. Claro. Por un colorante, por el color que tiene. Entonces,
No, no, me refiero a que si no se acuerda que comió betarraga y ve su deposición, dice, chuta, capaz que me va a hacer. O sea, imagínate el temor inmediato, imagínate a alguien que ve sangre. A mí Claro. nunca me ha pasado, por eso imagínate que alguien que ve sangre en la taza, no sé, tiene que ser igual para asustarse. Claro, es un susto muy grande y aprovecho esta instancia para reforzar la importancia Voy a de tomar ver. agua ya que me No, dijo que el tranquila. agua era fundamental. Es importante reforzar la parte de estar pendiente de la coloración y de la forma de nuestras heces, porque definitivamente son señales que el cuerpo nos está ¿Cómo dando. es una heces sana? Se ve así como una plasticina, es la consistencia como adecuada. Lisas, ¿ya? Y el tamaño depende evidentemente de la dieta, ¿ya? Entonces pueden ser más chicas o más grandes dependiendo de lo que consumamos, pero tienen que ser suaves, así como un heladito o una plasticina. Deben ser suaves y No sé que es más duro que uno cree que cuando es más duro No. es más sano. No, eso habla de que falta hidratación. Falta hidratación. Falta hidratación. Falta hidratación, falta fibra, falta hidratación. Yo hay veces que le pregunto a los pacientes, oye, pero tú has visto dentro de tus evacuaciones que tienen grietas, que tienen como Sí, grietas, claro. que se ve como seca. Muy pocos se fijan. Muy Hay que pocos se fijarse. fijan y eso evidentemente es sumamente importante porque son ¿Y el datos de que nos porte falta. de acuerdo a cuánto ha comido? Es dependiendo de la ingesta, ¿ok? Más que es un tamaño en específico, depende de la ingesta de cada persona, pero el dato que no va a fallar entre un paciente y otro es de que es una evacuación satisfactoria, en el sentido de que el paciente se siente aliviado después de la evacuación. Claro. ¿Ya? Fíjese que yo soy animador conductor de la Junta. ¿Ya? Hace poquito entrevisté a Joel y Randy, no sé si los conoce, sí. que son puertorriqueños. No sé cómo llegamos al tema de que uno había hecho un lulo de porte un brazo. ¿Ya? Eh, Bueno, habrá y- tenido una comida copiosa en el trayecto. creo que era Joel. No, esto es verdad. Ajá. Salió hace poquito esa junta. Y claro, y ellos era tan grande que la sacaron, la tomaron para mostrársela a la manager y la manager renunció. Bueno, me Ya. contaron toda una anécdota Claro. con respecto. Entonces, a mí pensaba ahora cuando usted me decía que habrá comido este hombre, porque es una cuestión Claro, gigantesca. es que depende definitivamente de lo que consuma, y eso va a variar de persona a persona, ¿ok? Pero Hay el gente punto... que no puede hacer lulo, que hace como plasta, que está constantemente, discúlpame, pero estamos en una conversación que pocas veces se puede tener No, es que es con una verdad. profesional tan linda como usted, además, Gracias. doctora. Muy guapa. La consistencia, que no sea... Ok, la consistencia finalmente va a determinarse por el tiempo de tránsito intestinal, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, consumió algo que hizo que el intestino se movilizara un poco más rápido, también ese intestino al movilizarse más rápido va a tener menos posibilidades de absorber agua. Esa absorción de agua finalmente es lo que va a permitir mantener la hidratación del medio de nuestro cuerpo, ¿ya? Claro. Entonces, al tener un tránsito intestinal un poquito más acelerado, eso puede favorecer a que la evacuación sea un poco menos consistente, ¿ya? Entonces, por eso Pero eso depende es de malo, lo que... el que nunca puede hacer un lulito es malo también. Claro, es que eso es una evacuación disgregada. Es como que el término médico, pero finalmente va a depender del tipo de alimentación. Entonces ahí cambiamos la alimentación y el paciente mejora. ¿Ya? No necesariamente tiene que ver con ¿Y qué pasa algo más. con esos que son explosivos? Que se sientan en el baño y ta, 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 ¡fa! Así como explosiones Claro. en el baño. Entonces ahí lo que tenemos es... Bueno, los intolerantes a la lactosa creo que... Claro, lo ese tienen, tipo- perfecto, y eso va a hablar de la fermentación que puede haber dentro del intestino. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que tienen alteraciones a nivel del tránsito intestinal y pueden tener, digamos que la colonización de bacterias que van a tener dentro del colon son bacterias que fermentan, que producen gas. Gas. Entonces, finalmente, el tránsito intestinal se va a ver acelerado, el paciente se va a ver distendido y evidentemente cuando expulse las evacuaciones, van a ser evacuaciones que son disgregadas también, pero con mucho contenido de gas. de gas. Claro, evidentemente eso también tiene que evaluarse porque hay veces que el contenido de la evacuación viene
sin procesar, en el sentido de que hay pacientes que tienen la salida de evacuaciones sin procesar, es decir, alimentos no procesados, ¿ya? Y entonces al tener eso evidentemente no es normal porque el tránsito intestinal se está alterando y no está permitiendo una digestión adecuada y la absorción de los nutrientes. Tenemos un compañero aquí que no va al baño hace 2 años y medio. 2 años y medio. ¿Eso es normal o el hombre debería ir rápidamente a clínica No, mental rápidamente, porque yo creo que ya debe haber fallecido. O sea, es un milagro de la ciencia. Por la cara, digamos, todo. Me pregunta el director que creo que es bueno porque tiene algún tipo de problema con la gente que trabaja acá en el Switch, con la gente que es buena para el peito. ¿Ya? ¿Cómo se soluciona la gente que se tira mucho peito? Ya. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, eso es fermentación. Ya. Eso es fermentación. Entonces, el paciente que tiene alteraciones a nivel del tránsito intestinal va a tener una colonia de bacterias que digamos que no lo va a favorecer. Ya, entonces perfecto. va a estar en esa condición. Entonces, ¿qué debería hacer? Bueno, nutrir a su colon de bacterias adecuadas. Y esas bacterias vienen en alimentos variados, alimentos coloridos. No estoy hablando de una ramita o un chito o un alimento que tenga mucho colorante número 5. Estoy hablando de frutas, de verduras, de carbohidratos que tengan alta fibra, que finalmente lo que va a permitir es de que esas bacterias colonicen a ese colon y funcionen y ayuden a la digestión. Al equilibrio. Exactamente. Bueno, doctora, nos ha hecho una clase fenomenal de temas que son a veces difíciles de tratar, pero una clase magistral. Entonces, las lesiones, ¿no es cierto?, y las fisuras son muy tratables, tienen buen pronóstico. Total. Lamentablemente son muy dolorosas, por lo tanto, es importante acudir a tiempo. Es correcto. Es correcto. Muchas gracias por venir al programa. ¿A usted? Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por estar ahí, pues, con nosotros. Gracias por vernos. Nos encontramos la próxima semana. Chau, chau.